Dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Estás en medio nuestro. Te damos gracias por la bendición de poder alabar, bendecir tu nombre, aprender de tu palabra y sentir el abrazo fraternal de aquellos que nos aman y amamos también, Señor. Y en esta hora queremos escuchar tu voz una vez más. Nos disponemos, Señor, a entrar en la sintonía de tu amor. Permite que nada nos distraiga y que la palabra que pongas en los labios de tu siervo, que ya tú la pusiste en su corazón y en su mente, nos alimente en esta hora, llene nuestras vidas, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Por Jesucristo nuestro Señor, a ti la gloria por siempre. Amén. Amén. Pido los que puedan permanecer en pie. Permanezcan así. Vamos a buscar la escritura. El Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 5. Y les voy a pedir que una vez lo lean, los que puedan acercarse, mantengan la Biblia abierta, porque aunque voy a leer solamente ahora un versículo, vamos a estar tocando el pasaje del capítulo 5 de Lucas, desde los versos 1 al 11, en la mañana de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 5. Esta mañana el sermón lleva como título Palabra que transforma el fracaso en éxito. Palabra que transforma el fracaso en éxito. Y le damos la bienvenida en esta hora también a todos aquellos y aquellas que se unen a nuestra transmisión a través de Facebook Live. Dios les bendiga. Les alcance su gracia a la distancia. Lo tenemos. Dice así la poderosa palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Señor, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Amén. ¿Me pueden tomar asiento? Amanecía y ya era hora de regresar a casa. Habían estado trabajando toda la noche y nada. Hicieron hasta lo indecible por pescar en aquel oscuro lago de Kineret, también conocido como el mar de Galilea, el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades. Las dos barcas eran pequeñas, quizás 15 o 20 pies de largo, con unas velas bastante rústicas, remos por si los vientos no hacían acto de aparición, y como anclas tenían rocas que se amarraban con sogas para mantener detenida la embarcación, y tenían redes barrederas que lo más probable se ponían o se colocaban de una embarcación a la otra
e iban pasando para tomar la mayor cantidad de peces posibles. Pero esta noche nada había funcionado. Nada. Simón y su grupo de trabajo habían agotado todos los recursos y las mañas habidas y por haber, y cansados y tristes, regresaban a la orilla con la decepción de no llevar nada, producto de todo su esfuerzo. Resignados ante la triste realidad de haber perdido toda una noche de trabajo, regresaron a la orilla y comenzaron a limpiar sus instrumentos de trabajo, particularmente sus redes. Y estaban tristes al no haber pescado. No tenían nada que llevar al mercado, no tenían nada que vender. Si no tenías nada que vender, tampoco pudieras obtener entonces dinero para adquirir nada que comer. Sus familias ese día pasarían necesidad. El pan de ese día no estaría sobre la mesa. Y fue entonces que lo vieron. Fue entonces cuando se percataron que estaba allí, cerca de la orilla. Cerca estaba este hombre seguido de una multitud que se agolpaba sobre él. El hombre estaba hablando, como aquel que da un discurso, como quien da una clase o una conferencia, y la multitud seguía creciendo, y seguía creciendo, y seguía creciendo. Venían las personas, algunas corriendo, monte abajo, para escuchar lo que él tenía que decir. Llegó el momento donde el gentío era tal que aquellos que estaban en la parte de atrás no le podían oír. Mientras esto pasaba, Simón seguía trabajando, pero comenzó a notar también que aquel gentío crecía. Cuando volvió a mirar, notó que el predicador estaba caminando hacia él. Y ahí, aquel cansado pescador notó quién era el que la multitud estaba siguiendo. Era Jesús, que provenía de una ciudad cercana de Nazaret. Era un rabino. Era conocido como un maestro, pero definitivamente era un maestro totalmente distinto a los demás. Él hablaba con autoridad. Él hablaba con poder. Y hacía algo que los rabinos no hacían. Oraba por las personas. Oraba por las personas enfermas. ¿Y sabe qué? Se sanaban. Oraba por las personas poseídas por demonios. ¿Y sabe qué? Los demonios le obedecían y salían. Simón sabía esto de primera mano, porque un día, específicamente un sábado, después del culto en la sinagoga, ese predicador había tocado las puertas de su hogar, había entrado a su casa, había orado por su suegra, quien estaba atormentado por una fiebre alta, y cuando Jesús le ordenó a la fiebre que la abandonara, la mujer quedó sana. Y no tan solo quedó sana, sino que dice la Escritura en el capítulo 4 de Lucas que se levantó y lo atendió. Mire si quedó sana al instante. Jesús era diferente. Jesús llegaba a la gente de a pie. Usted sabe lo que quiero decir con eso, ¿verdad? Jesús se volvía con todos y con todas.
tocaba a los que eran inmundos. Jesús hablaba distinto y su hablar era un hablar transformador. La transformadora palabra de Jesús llega siempre al destinatario correcto. La transformadora palabra de Jesús llega siempre al destinatario correcto. Hasta aquí uno puede pensar que el énfasis del pasaje son las multitudes, pero no es así. Es una sola persona, es Simón. Todo el pasaje está construido alrededor de él, de Simón. Mire, Lucas ni siquiera menciona cuál fue el contenido de la enseñanza de Jesús. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Él no habló de qué fue lo que predicó Jesús a las multitudes allí. Para nada. Al parecer, todo fue aprovechado para capturar la atención de Pedro. Jesús pudo haber predicado en otro lugar, pero ¿por qué quiso y le dio la regalada gana de predicar exactamente allí, en ese momento y a esa hora? Mire, aquí hay una gran verdad. Yo quiero que usted la sepa desde el saque del mensaje. Cuando Dios se interesa en uno, o sea, cuando Dios se interesa en ti en particular, comienza a trabajar en tu propio escenario para de una manera muy respetuosa y delicada hacerse presente y llamar tu atención y la mía. Dios es capaz de olvidar por un momento las multitudes para pensar en una persona necesitada y a la vez sabiendo que esa persona le es útil para el ministerio. En el versículo 2 del capítulo 5 de Lucas nos dice de la siguiente manera: y vio, ¿cuántas barcas? 2 barcas, que estaba cerca de la orilla del lago. ¿Y a quién más vio? Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pregunta que sale a relucir casi de inmediato: ¿cree usted, aquí en el templo o a la distancia, cree usted que estas eran las únicas 2 barcas que habían allí? No. Otra pregunta: ¿cree usted que eran estos los únicos pescadores allí? No, claro que no. Allí tenía que haber muchísimas otras barcas y muchísimos otros pescadores. Sin embargo, el evangelista Lucas, con la narrativa detallada que tanto le distingue, a mí me encanta, hace claro y evidente que Jesús posicionó su mirada en particular en estas 2 barcas. La tenía con esas 2 barcas. Como a veces me dicen, es que el Señor la tiene conmigo, pues es que no me saque el guante de la cara, ¿verdad? A veces decimos eso. Sí. Mire, puede que ante los ojos humanos allí en ese lugar hubiesen barcas mejores adornadas, yates último modelo, más grandes, más nuevas, más elaboradas, con motores IN en vez de motores out. ¿Usted me entiende? Yo no sé cuántos pies de eslora. Sin embargo, Jesús vio estas 2 en particular. Colocó su mirada en esas 2, porque él sabía que con esas 2 simples y con esas 2 sencillas barcas, su poder se manifestaría grandemente. Gloria a Dios. Simón saludó a Jesús con cariño, inclusive con agradecimiento, pudiéramos decir, pero no esperaba recibir la petición que recibió de él. Simón no se esperaba esto. Jesús le pidió que le permitiera hablar desde una de las barcas. Y esto hay que explicarlo un poco, porque usted y yo, que estamos acostumbrados a los aparatitos estos, a los micrófonos que amplifican el sonido, la voz, quizás no entendemos exactamente qué es lo que está ocurriendo aquí. Así que debemos hacer esta pregunta: ¿por qué Jesús quería hablar desde la barca? ¿Verdad? ¿No me parece interesante eso? ¿Por qué? Vamos a ver. Mira, el mar de Galilea, que yo no he estado allí, pero el pastor Ramón ha estado y su esposa Ana, madre mía, estuvieron allí. Espero yo algún día poder estar allí. Hay unos cuantos más aquí de la iglesia, ¿verdad? Que han ido, creo que estaban de Huillo. He estado allá en el mar de Galilea. Bien. El mar de Galilea queda en un hoyo. De hecho, está más abajo del nivel del mar.
es un hueco entre montañas alrededor. Y si usted habla desde un barco hacia la montaña, se da un efecto de eco. Su voz rebota en los peñascos de las montañas. Así que lo que quería era subir una barca, usarla de plataforma, usarla de podio o de púlpito, y de ahí lanzar su voz hacia las montañas, de manera que el eco natural permitiera que toda aquella multitud en aquella llanura escuchara la palabra transformadora que él pregonaba. Así que Jesús se sienta para hacer balance, y también sentado era que enseñaban los rabinos en aquel tiempo, y desde allí predicaba mientras Simón y todo su equipo de trabajo, que eran casi todos familiares de él, continuaban ¿qué? Con sus quehaceres. Jesús hablando, ellos limpiando. Jesús hablando, ellos recogiendo. Jesús hablando, ellos guardando. Jesús finaliza su prédica, pero Jesús no se fue. En lugar de irse, una vez la multitud se disipó, el nazareno caminó hasta donde estaba el pescador. Y una vez más, aquel nazareno, caminando hacia el pescador, le volvió a sorprender. En el versículo 4 del capítulo 5 de Lucas nos dice lo siguiente, refiriéndose a Jesús, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Imagínese usted el pescador profesional, un experimentado hombre de mar, recibiendo órdenes de un carpintero. Es más, hagamos algo, le voy a invitar a que nos coloquemos entre cuero y carne de este hombre, usted y yo hoy. ¿Cómo se siente usted después de un extenuante día de trabajo? Usted está gastado como cabo de mela. ¿Cómo se siente usted? O sea, embaratado. Día fuerte, fuerte, fuerte de trabajo. Mire, la petición de Jesús, si nosotros la analizamos fríamente, era en un mal momento del día, en un mal lugar, en una mala ubicación. Para sacar peces no era la correcta. En resumidas cuentas, la orden de Jesús era totalmente ilógica. Todo, absolutamente todo apuntaba a un fracaso aún mayor al que ellos habían sufrido durante la noche y la madrugada anterior. ¿Pudiera usted imaginar entonces cómo se sentiría Simón luego de un arduo día de labor, cansado y desbaratado, ¿okay?, sin ningún resultado palpable, sudado, apestoso a mar, y que de buena primera se le dice: a esa hora, tan pronto terminó de limpiar el último centímetro de la red, que le dio trabajo limpiarla sin haber pescado nada? Entonces llega este hombre y le dice: saca la red que acabas de limpiar y vuelve y tírala ya, a esta hora, en este momento, en este lugar. ¿Usted puede imaginarse semejante petición? Usted, después que ha terminado ese día de trabajo horroroso, a esa hora diga: empieza tu trabajo otra vez, un doble turno. Posiblemente Simón se dijo a sí mismo: a esta hora no hayamos pescado. ¿Qué dirá la gente, los pescadores que están aquí alrededor? Lo de la Asociación de Pescadores del Mar de Galilea. ¿Ah? Sí. La hermandad o la unión de pescadores, que dirá: este tipo está loco. ¿Qué hace este hombre? Simón, que es un viejo ya curtido de esto de la pesca. ¿Qué hace haciendo esto? Sí. Todas esas cosas tienen que haberle pasado por la cabeza. ¿Qué va a pensar la gente? Si esta hora no es la hora de pesca. Amigo y amiga que me escuchan en este día, ten por seguro que cuando el Señor te invita a realizar tareas que tú crees imposibles para ti, y crees que son imposibles para ti, no es para hacerte perder el tiempo,
es para que tú y yo podamos ver de cerca su gloria, bien cerca, veamos su gloria. La transformadora palabra de Jesús llega siempre al destinatario correcto, pero también la transformadora palabra de Jesús cumple su propósito en quien le obedece. La transformadora palabra de Jesús cumple su propósito en quien lo obedece. Ustedes me van a perdonar, pero mientras preparaba el mensaje, yo me imaginaba la cara de Simón ante la petición de Jesús. Y yo me decía a mí mismo, si Simón hablaba con su rostro, al igual que lo haces tú, para que usted vea que yo estaba hablando conmigo mismo. Si Simón hablaba con el rostro como hablo yo, qué bueno que Katy no está, porque si estaría mirando esto. Definitivamente Simón se choteaba solo, como nos pasa mucho a nosotros. Sin embargo, aunque la duda tocara la puerta de su mente y de su corazón, aunque estaba cansado, aunque estaba agotado, Simón se dio a la palabra de esta persona que él sabía que hablaba y actuaba con autoridad extraña. Como comentara en la introducción, Simón había visto a Jesús en acción, había visto la diferencia abismal entre lo que era ese maestro y lo que era la alta religiosidad. Él lo había experimentado, y esto nos reafirma una gran verdad: una vida que se ha topado de frente con Jesús no puede ser la misma, porque la sola presencia de Jesús transforma. ¿Cuántos creen eso? Así que veamos las palabras de Simón ante tal petición. Nuevamente el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche, absolutamente toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Lo que salió de los labios refleja su verdadera y creciente convicción. Mas en tu palabra echaré la red. Estoy seguro que el corazón de Jesús en aquel momento debió haberse alegrado al oír semejantes palabras. En esta expresión de Pedro se encierra una lindísima combinación de fe sencilla y una obediencia completa. Y eso precisamente, ¿sabe qué? Es lo que Cristo está buscando en sus seguidores. Fe sencilla y una obediencia completa e incondicional a Él. Nada más. Esa combinación es perfecta. Fidelidad incondicional. No se trata tanto de mi talento, de mi conocimiento, de mi experiencia o de mi expertise. De lo que se trata aquí es en nombre de qué palabra hacemos lo que hacemos. En nombre de quién yo hago las cosas. En nombre de qué palabra yo ejecuto. Por favor, no me digas que no puedes hacer lo que Jesús ha dicho que tú puedes hacer. Aquí lo importante no es si quieres, si debes, si puedes, si te atreves. Mire, no y 1000 veces no. Aquí lo importante es saber quién te dio la orden. ¿Quién te dijo? Tira la red. Tira la red y tírala a esta hora, en este momento. Tírala. Jesús la dijo. Él va a cumplir su palabra. Escucha bien, si hay algo en lo que Dios se especializa, es en cumplir su palabra empeñada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué sucede cuando usted y yo somos capaces de echar las redes por la palabra de Jesús? Vamos a ir a los versos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Usted puede meterse en ese pasaje, usted puede imaginarse cosa igual, que la cantidad de peces era tan y tan grande que estaba hundiendo una embarcación.
una cosa violenta. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La pesca fue sorprendente. Parecía que las redes se iban a romper. Fue necesario que trajeran otras barcas para que lo ayudaran. Tuvieron que llamar a los grueros. Y las dos barcas estaban tan llenas que comenzaron a hundirse, a hacer agua. Simón, en sus años de experiencia, nunca había visto nada parecido en toda su vida. Realmente ese era el sueño. Eso hubiera sido el sueño de todo pescador convertido en realidad. Que su barca se hundiera por la cantidad de peces que estaba pescando. Esto no es un ejemplo de lo que un gran pescador logró hacer. Nada de eso. Es el ejemplo de lo que Jesús, el Hijo de Dios, autor de la vida, el Mesías, lleno del Espíritu en toda su majestad, puede y quiere hacer. Él quiere hacer milagros, Él quiere hacer prodigios, Él quiere hacer maravillas por su palabra a aquellos y aquellas que estamos dispuestos a ejecutar su palabra y creerle en fe. La palabra transformadora de Jesús llega siempre al destinatario correcto. La transformadora palabra de Jesús cumple su propósito en quien le obedece. Pero también la transformadora palabra de Jesús, escuche bien, nos libera. Este punto es bien importante. Si no has prestado atención a esta obra, y creo que sí lo has prestado, pero si no lo has prestado, presta atención a esto, porque es importante. Gloria a Dios. El encuentro con Jesús trae consecuencias consigo. Siempre. Veamos qué pasó a continuación. Versos 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y no tan solo de él, y de todos los que estaban con él. Mire, cuando uno está ante la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios se manifiesta en toda majestad, muchas veces uno no entiende lo que está pasando, y me incluyo. Es más, como uno no entiende las cosas como están pasando, en ocasiones la reacción de uno es de miedo y de espanto. ¿Hay alguien que ha pasado por esto? O sea, las cosas espirituales en ocasiones nos hacen reaccionar con temor, porque es un mundo que, aunque lo estamos conociendo todos los días, hay áreas de él que todavía no lo conocemos. Y un pasito más allá, a veces cuando sentimos ese temor reaccionamos comprendiendo nuestra pequeñez ante la majestuosidad de la grandeza de Dios. O sea, Pedro le estaba diciendo: yo no soy ni capaz de apartarte yo no tengo ni la fuerza para yo apartarme de ti. Apártate tú. Yo soy pecador, no me puedo. Estaba inmóvil. Aléjate de mí porque yo no soy digno de manejar lo que tú traes. Simplemente no puedo con tanto. Tú eres un hombre santo, yo soy un pecador, apártate de mí. Los eventos entre Jesús y Simón llevan a Simón hasta algo bien importante, hasta el arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué es eso del arrepentimiento? Mire, el arrepentimiento no es otra cosa que la liberación del pecado de ayer. El arrepentimiento es la liberación del pecado de ayer. Imagínese usted que esto es como tener una mochila repleta de chinos de río. Yo hago un chino de río, ¿verdad? Quiero hablarlo en un español que todos podamos entender todo. O sea, y chino de río acabado de sacar del río, o sea, mojadito, que haga buen peso, con tierra de río y todo enredado. Imagínese usted llevar ese bulto en eso. Imagínese usted tener que andar todo el día con esa mochila puesta. Cuando el arrepentimiento llega a tu vida, es como si tú te despojaras de esa pesada carga. Y entonces te puedes poner en pie. Puedes estar erguido. Puedes estar erguida.
Puedes pararte de frente al porvenir con esperanza. ¿Me está entendiendo? Usted se despoja de eso. Quien se arrepiente se libera del ayer, se libera de todas las culpas viejas, se libera de todos los errores del pasado y quedan donde mismo pertenecen, en el ayer. Y cuando alguien viene entonces a sacarte tu pecado, cuando alguien viene a sacarte entonces el libro de tu pasado y empieza con: tú eras un borracho, tú eras un apostador, una apostadora, tú eres una vagoneta, un vagonete, un drogadicto, una drogadicta, etcétera. Cuando sale un acusador con eso, usted le dice: sí, yo era eso, pero ahora en Cristo, ahora todo es nuevo. Porque en Él yo tengo una nueva identidad. ¿Cuánto puede decir amén? Den un aplauso al Señor. Usted tiene una nueva identidad en Cristo. Y nos sentimos libres de toda la culpa del pasado. Cuando usted y yo somos capaces de obedecer la palabra dada por Jesús, mire, varios sucesos se desencadenan uno detrás del otro. Cuando por la palabra de Jesús hacemos las cosas, los milagros suceden. Cada milagro que sucede, entonces nos permite ver de forma más clara que Jesús no tan solo posee poder, nos damos cuenta que Jesús es el poder. No tan solo que Él posee la verdad, sino que Él es la verdad. Y cuando esa verdad es internalizada por usted, por mí en nuestro ser, esa verdad nos libera. ¿Nos libera de qué? Nos libera del peso del pecado. Entonces somos libres de. Eres libre de. ¿Sí? Yo soy libre de. Soy libre, eres libre, somos libres de toda culpa y el peso del pecado. Por eso cuando una persona llega deseando arrastrarte, escucha bien, cuando viene alguien que desea arrastrarte hacia atrás, tú debes de identificarla de antemano. Mire, porque hay personas, y perdone que diga esto, pero esta es una triste realidad. Hay personas que son tan miserables que desean y se complacen con que usted sea miserable también. ¿Cierto o falso? Y cuando usted los ve, ¿verdad? Ellos en esa posición, ellos empiezan a observarlo a usted. Y usted está bien. ¿Y qué pasa con ellos? Usted está bien y ellos se molestan. Porque quieren que usted esté tan fastidiadito o tan fastidiadita como está él o está ella. Y cuando usted está mal, ellos se regocijan que usted está mal. Mire, hay gente que se goza de la maldad. Eso no lo digo yo. Eso lo dice aquí la Biblia. Esa gente existe. Son gente tóxica. Gente así quiere atraparlo a usted y atraparme a mí con la red del pasado y alarnos hacia el ayer. Pero cuando usted está en Cristo, usted queda libre de. Yo quedo libre de. Todos quedamos libres de. Nuestra deuda queda cancelada. Yo tuve una deuda, ya no la tengo. Cometí un pecado, pero ya Dios me perdonó. Y con el debido respeto que usted se merece, si Dios me perdonó, ¿quién rayo es usted para venir a acusar a mi alma? Y voy más allá. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú mismo? ¿Quién eres tú mismo para restregarte el pasado una y otra vez? Amén. Oiga, porque en ocasiones somos nosotros mismos los más grandes acusadores nuestros. Mire, libérate del pasado. Amaquía, váyase. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libérate del pasado que te aprisiona en el nombre de Jesús. Por la palabra de Jesús, para la gloria y honra de Jesús.
el texto nos muestra otra consecuencia resultante de encontrarnos con Cristo. Cuando usted llega a los pies de Cristo, usted empieza a comprender el verdadero sentido de la vida. Usted empieza a comprender quién es Dios. Usted comienza a entender que Dios es la vida y que la vida es Dios. Quizás se pregunta, oiga pastor, ¿y esto es bíblico? Seguro que sí, que es bíblico. ¿Qué le dijo Jesús a María ante la tumba de su hermano? Yo soy la resurrección y ¿qué más? Y la vida. ¿Qué le dijo a su grupo cercano ante la pregunta de Tomás? Yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. ¿Por qué usted cree que la gente vive lejos de Dios? Aquellos que viven lejos de Dios tienen vidas malas. Porque no han comprendido a Dios. Y si usted no comprende a Dios, jamás va a comprender la vida. ¿Por qué usted cree que cuando alguien se reconcilia con Dios, empieza a vivir mejor? Gloria a Dios. Porque y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las... ¿Por qué? Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cuando usted empieza a comprender a Dios, empieza a comprender la vida. Y encuentra sentido de dirección, sentido de propósito y misión. Que la vida no es un fastidio tras otro. Que usted no es un punching bag que llegó a este mundo para que le entren a puños, patadas y golpes. Ni para estar de una guerra tras otra, ni una lucha tras otra. No, y 1000 veces no. Cuando hay sentido de vida, entonces usted comprende que usted tiene una misión que seguir. Que hay algo que le da sentido a vivir. Que yo tengo cosas que hacer antes de partir hacia la eternidad. Que yo no llegué a este mundo por un error. Dios desea que yo haga una serie de cosas antes de que termine mi carrera en la vida. Independientemente de cómo yo llegué, independientemente de lo duro que ha sido mi pasado, Dios quiere darme algo hoy para vivirlo en este presente hasta que Él venga. Lo que quiero decir es que no tan solo usted y yo somos libres de, sino que somos libres para. Libres para. La verdad que es Cristo no tan solo nos libera de, sino que nos libera para. ¿Para qué, pastor? Para hacer algo distinto y diferente. Perdóneme, pero si usted conoció a Cristo y sigue viviendo igual, usted ha perdido miserablemente su tiempo aquí en la tierra. Y esto es algo que hay que recalcar porque hay mucha gente que va a la iglesia para sentirse libre de, y nada más. Y se quedan ahí. ¿Sí, amado y amada? Mucha gente va a la iglesia como el lugar, o lo ve así, como el lugar de sentirse libre de. Y seguirán en la iglesia hasta que aquel problema desaparezca. Y una vez esté libre de, usted no los verá hasta cuándo. Eso así. Hasta que venga la próxima crisis. Personas que van a la iglesia de crisis en crisis en crisis. Personas que se han conformado a ver las palabras de Jesús únicamente como las que me liberan de, pero que se están perdiendo el verdadero significado, la riqueza de la liberación, que no es otra de que Él nos hace libres para predicar el evangelio, libre para ayudar a la gente a aprender a vivir, libre para ser el rostro de Dios en medio de alguien en un mundo lleno de necesidad. No es que solo te vas a sentir bien psicológicamente porque el peso del pecado ya no esté sobre ti. Si Dios ha querido que usted tenga un encuentro personal con Él, no es solo para que te sientas bien, es para que cumpla una misión en este mundo. Mire, cuando usted llega a los pies de Cristo, usted empieza a comprender el verdadero sentido de la vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios es la vida? Que Dios es Dios. Por medio de la fe en ese Dios que es la vida, usted y yo somos libres de, y también somos libres para. Libre de y libre para. Para concluir, los versos 10 y 11 del capítulo 5. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Estuvimos hablando el pasado jueves, que hace la hermana Josefina, acerca del no temas. No temas.
desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, ¿alguna cosa? Todo. Lo que yo he dicho aquí, ¿verdad? Todo es. Todo. Le siguieron. Jesús, en vez de apartarse, como le había pedido Simón, le dice a Simón: mira, brother, a ti lo que te espera ahora es una nueva ocupación. Desde ahora tú vas a ser pescador de hombres, pescador de seres humanos, pescador de gente sin Cristo en su corazón, de hombres y mujeres que están en necesidad. Pedro vio lo imposible, hacerse posible en dos dimensiones. Pedro vio la red que arrastraba en aquel momento. Eso fue en el principio de su llamado. Pero más tarde, en una segunda dimensión, Pedro vio la conversión masiva una vez él predicó por vez primera en el día de Pentecostés. Esa fue la culminación de la etapa de preparación. Sí, amado y amada, mire, Jesús no es loco. Él te llama, pero también Él te prepara con tiempo, con paciencia, con experiencias. Jesús no tiró a Simón al ruedo de cantazo. Y es más, es por eso que muchos ministerios despegan por ahí a las millas. ¿Usted los ha visto? Suben como la espuma y así mismo se precipitan cuesta abajo, porque no pagan el precio de la preparación. Dios te llama, pero también Dios te capacita. Y esa última pesca de Pedro, el día de Pentecostés, fue la más impresionante de todas las que había conseguido él como pescador. Aquel día en el mar de Tiberíades, lago de Genesaret, fue solo un anticipo de las cosas que habían de venir. En aquel domingo de Pentecostés, Pedro predicó un sermón que llevó a la conversión y el bautismo a por lo menos 3,000 personas. Ese día hubo una pesca aún mayor que la que tuvo en el lago de Genesaret. Todo esto porque Dios cumple fielmente sus promesas. Pedro y sus compañeros lo abandonaron todo y siguieron a Jesús. Hicieron ciertamente un gran sacrificio al dejar todo atrás. Dejaron equipo de pesca, dejaron negocio, dejaron el sustento de su familia. La poderosa palabra de Jesús fue la que impulsó a estos hombres a hacerlo. ¿Qué te impulsa a ti en esta mañana? Sí. No sé qué parte de esta prédica de esta mañana tocó a lo profundo de tu corazón, pero de algo yo estoy seguro mientras preparaba el sermón. El Señor trajo esta palabra en esta mañana, en este lugar, a esta hora, con un propósito para ti que está hoy. Y lo primero que quiero hacer es abrir el altar hoy para una oportunidad de conversión a alguna vida que aún no ha reconocido el señorío de Cristo, la supremacía de Cristo en su ser. Hoy Dios te está llamando a ti para que te reconcilies con Él. Así como el nazareno caminó hacia el pescador, así está caminando hacia ti en el día de hoy. Pensando en ti, meditando en ti toda esta semana. Si estás aquí, te pido que en el nombre del Señor Jesucristo levantes tu mano. No le vas a decir que sí al pastor, no le vas a decir que sí a una congregación, le vas a decir: sí, Cristo, cumple tu propósito en mí. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que necesita? ¿Tú lo quieres aceptar a Cristo? ¿Cómo no? Gloria a Dios. Aleluya. Pasa adelante, pasa. ¿Cómo te llamas? Bendito Dios. Alex. Era compañero de Home Beat. Alex, gloria a Dios. Te mando un abrazo a Alex. Padre Santo. Gracias, Dios. Poder en Jesús. Luis, un abrazo a Alex. Gloria al Señor. Bendito Dios.